quiero tener interferencias. Entonces, vamos a arrancar. Y te voy a pedir, por favor, te voy a dar 2 minuticos, porque para esta charla voy a necesitar que tengas a la mano algo en que escribir y una hoja. Entonces, porfa, démonos 2 minuticos para que vayas por algo para escribir y puedas hacer un ejercicio que vamos a hacer posteriormente. Por favor, ten a la mano algo para escribir. Ok, Luisa, muchas gracias. Ok, gracias, Gladys. Muchas gracias, Zoraida. Muchas gracias. Para las personas que acaban de entrar, por favor, tengan a la mano algo en qué escribir y con qué escribir. ¿Listo? Muy bien. Vamos a iniciar hoy nuestro último encuentro de este proceso que se llama construir felicidad en la vida cotidiana, aún en los momentos de contingencia, cuyo propósito realmente es entregarte herramientas que te permitan generar bienestar, encontrarte en bienestar en cualquier momento de tu vida y poder hacerte cargo de ti mismo aun cuando en los momentos en que no sea tan fácil vivir en bienestar. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es vivir desde el optimismo y la esperanza, que es un espacio bastante importante y necesario para ir construyéndonos, porque nosotros podemos actuar sobre nosotros mismos. Si tú recuerdas, hemos transitado unos caminos bien interesantes que nos han conducido hasta aquí. Hemos visto que el mundo es como nosotros decidimos verlo, no necesariamente como es. Sí hay una realidad, claro que hay una realidad, pero nosotros a esa realidad llegamos de una manera particular, mi manera particular. Yo veo el mundo como yo lo puedo ver. Por eso también puedo verlo de otra manera cuando tome la decisión de hacerlo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo interpretamos nuestra realidad, discúlpeme, nos asociamos con ella y actuamos. Y por eso es que tenemos los resultados que tenemos en la vida. Después nos pusimos a mirar frente a 2 emociones que son muy básicas y que nos permiten estar o no estar bien en la vida, que son el amor y el miedo. Y también trabajamos 2 tipos de pensamiento que nos hacen experimentar la vida de maneras particulares. El pensamiento rígido, que me limita muchísimo las opciones, y el pensamiento flexible, que me abre las opciones, que me abre las oportunidades y me permite ir un poquitico más allá. Todo esto para poder decirles que vivir en el optimismo y en la esperanza sí es una posibilidad que tenemos y es una decisión que podemos tomar. Depende igualmente de la forma como interpretamos la realidad. Vamos a verlo, ¿les parece? Avancemos un poquito entonces en eso. Les decía en nuestra sesión pasada que nuestra intención es conocer esas características de algo que llamamos la felicidad futura. Y voy a recordarles esto de la felicidad en el presente, en el pasado y en el futuro, enmarcada básicamente en 2 aspectos: el aspecto del optimismo y el aspecto de la esperanza, ¿sí? Entonces, la idea es que con ello ustedes puedan tener más herramientas para actuar desde ese marco de referencia del optimismo y de la esperanza. Ahora, no quiero que perdamos de vista esta opción, la felicidad, nuestra decisión o nuestro marco de referencia para hablar de felicidad, que es ausencia de miedo, ¿sí? Cuando podemos salir del miedo. ¿Listo? Entonces, miremos un poquito eso de la felicidad en el pasado, en el presente y en el futuro. Voy a aclarar algo, y es que yo solo puedo ser feliz aquí y ahora, en el presente, en lo que me esté pasando. Ponte a pensar en este momento, date la oportunidad por un momento de respirar, de centrarte aquí y ahora. Si quieres, voy a darte unos minutos para que lo hagas. Cierra tus ojos, respira profundo
Siéntete aquí y ahora. Date cuenta de la sensación térmica. Date cuenta de cómo está tu cuerpo, cuáles son las partes que están más sueltecitas y si de pronto hay partes de tu cuerpo que no se sienten bien o están muy tensas. Percibe tu respiración. Y si quieres, puedes hacer que tu respiración sea un poco más lenta, profunda. Y tal vez esto te lleve a sentir un bienestar particular. Eso. Siente tu respiración y date cuenta de la sensación que en este momento hay en ti. Date cuenta de la emoción que hay. Eso, percíbela. Y ahora date cuenta que esto que estás viviendo en este momento es felicidad. Claro, puede ser que no sea una gran alegría, un alboroto enorme. Sí, es posible que lo sea. Pero esto que acabas de vivir es lo más cercano a la felicidad que podemos tener. Es una emoción muy neutra. La felicidad es una emoción muy neutra. Realmente no es este alboroto, la alegría, el entusiasmo. Esas son otras cosas, otros estados emocionales. ¿Sí? Lo que estamos diciendo aquí es que la felicidad es cuando tú no tienes miedo y eso es solo posible en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando tú puedes sentirte aquí y ahora, experimentas la felicidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de felicidad es eso y solo la podemos vivir aquí y ahora. Solo es posible experimentarla cuando estoy absolutamente presente, cuando dejo de esperar que las cosas a mi alrededor sean diferentes. Como lo decíamos en el encuentro en donde trabajamos el pensamiento rígido y el pensamiento flexible, uno de los aspectos que necesitamos profundizar con más fuerza es el de sentir la presencia presente todo el tiempo. Y eso nos flexibiliza mucho y nos da opciones muy interesantes en la vida. Ahora, en el presente se puede experimentar la felicidad pasada y la felicidad futura. A ver, y lo que quiero decir, no en los momentos felices del pasado solamente. Yo, como te digo, solamente puedo ser feliz en el presente, aquí y ahora. No puedo ser feliz sino en el presente. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy, ¿cómo puedo ser feliz en el presente? Por las cosas que me pasaron en la vida, por las cosas que son de parte de mis experiencias vividas, de mi pasado. ¿Cómo puedo hacerlo? Mira, si son las cosas buenas que me pasaron, ¿cómo puedo vivir hoy este presente sintiendo las cosas buenas que me pasaron? A través del agradecimiento. Ya hemos tocado ese tema, ya hemos visto la importancia del agradecimiento en la vida de las personas, en tu vida. Cuando tú agradeces, pasan cosas muy interesantes en la vida, ¿sí? Sobre todo pasa tienes una posibilidad de experimentar que otros o otras circunstancias en la vida tienen algún efecto sobre ti. Cuando tú agradeces puedes ver, como te decía en alguna ocasión, el vaso lleno y no te quedas viendo el vaso vacío, ¿sí? El vaso medio vacío, ¿sí? Entonces, cuando estás en el mundo de la felicidad pasada, en las cosas positivas agradeces. Y en las cosas negativas, para poder experimentar hoy la felicidad del pasado, de las cosas pasadas, con cosas que no te son agradables recordar o que son realmente dolorosas, definitivamente hay que entrar en el mundo del perdón. Y aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Porque una es las ocasiones
O sea, un aspecto es las ocasiones en las que las cosas negativas que ocurrieron porque tú hiciste algo en donde alguien se sintió afectado por alguna razón. Si tú hiciste algo que dañó temporal o permanentemente a una persona, es claro y lo más seguro es que tú no querías hacerlo porque generalmente los seres humanos actuamos desde una intención positiva y al actuar desde una intención positiva, pues esperamos que los resultados de cada una de nuestras acciones favorezcan la vida de las otras personas. Sin embargo, el hecho de que nosotros queramos tener una intención positiva al hacer las cosas no siempre da resultado y en algunas ocasiones lo que queremos hacer en beneficio de algo o de alguien resulta ser precisamente al contrario y llevar a una sensación de dolor o de malestar de otra persona. Si tú fuiste el que generó esa situación negativa, pues lo que sí tendrías que hacer es tú parar un momento, reconocer eso que tú hiciste en ese pasado, ¿sí? y pedir perdón al respecto. Ese perdón al que hacemos referencia acá, en este caso es el perdón que al pedirlo tú, al reconocer el error, al otro le facilita también la tranquilidad de que se dé cuenta que yo ya me di cuenta de ese error y espero hacerme cargo para que no vuelva a ocurrir. El pedir perdón de una manera u otra me facilita la conciencia suficiente para que no vuelva a ocurrir. Ahora, cuando esas cosas negativas que me ocurrieron, esas cosas que no me dejan estar en el presente bien y tranquilo, para poder estar en este momento bien y tranquilo necesitaría perdonar a las demás personas cuando quienes hicieron el daño fueron las otras personas. O sea, yo no me sentí en bienestar producto de la acción o de la palabra o de la intervención en algún sentido de otra persona. Perdonar es difícil. Mira, perdonar es tan difícil como tú decidas hacerlo. Perdonar no necesariamente es difícil. Se vuelve muy difícil cuando tú sientes que al no perdonar le estás dando al otro un castigo, ¿correcto? Tú no lo perdonas porque si lo perdonaras, de alguna manera piensas que dejarías pasar el daño y el daño sí ocurrió y tú te sentiste durante algún tiempo mal. Es más, todavía te sientes resentido por la experiencia que viviste en algún momento en donde le pusiste al otro o el otro fue culpable y responsable de que tú te sintieras mal. Entonces, si tú lo perdonas, le liberas la culpa y el otro tan tranquilo. Mira, no nos vamos a decir mentiras. Siempre el otro está tranquilo, así tú no lo perdones, porque el otro actuó. Y ahora, la mayoría de las veces las personas actúan desde una intención positiva y al actuar no resulta tan positiva y es probable que eso pasó. Incluso si la otra persona quiso dañarte e hizo premeditadamente algunas cosas o dijo premeditadamente algunas cosas que te hicieron sentir incómoda, molesta, o se perdió por un momento la sensación de armonía tuya, producto de las acciones que hizo el otro, ¿sí? Incluso en ese caso, quien está cargando el dolor no es la otra persona, no es, ¿sí? Eres tú quien está cargando. Al perdonar, no es el otro el que se libera, posiblemente llegue a liberarse la otra persona, pero es que lo importante del perdón cuando tú lo das es que te liberes tú. Ahora decimos, no, es que yo no voy a transigir frente a un hecho que me hizo tanto daño. Insisto, quedarte en el rencor es dañarte a ti mismo. Mira, cuando uno se queda anclado en el rencor, genera una dependencia hacia el otro. De una forma mental y emocional, tú quedas dependiente de esa sensación, de ese argumento que has implementado para poder decir estoy enojado o tengo un rencor sobre esta persona. Pero toda dependencia es demasiado costosa, demasiado. No existe dependencia que no sea costosa. Mi invitación es, suelta eso. Deja de depender
del otro, de estar diciendo que el otro te hizo daño, entre otras cosas, para que los demás digan qué pecado de vos, pobrecito, cómo sufriste, o bueno, cosas por el estilo, que en última es una intención secundaria que muchísimas veces tenemos en estos casos. Mi invitación es perdonar. ¿Y qué es perdonar? Dejar de juzgar al otro. Déjalo de juzgar. Mira, el día que dejes de juzgar a esa persona vas a dejar de pensar en ella. Y cuando dejas de pensar en ella, de mantener esa presencia en tu mente, cuando ya no está en tu mente esa persona permanentemente, estás liberado, no estás pensando en el otro. Y la intención realmente, ¿cuál es, no? Vivir bien, vivir feliz. Por eso, perdonar no tiene que ver con el otro, perdonar tiene que ver contigo, con la posibilidad de soltar esas circunstancias, esos acontecimientos o esas personas en donde tú experimentaste malestar o dolor, ¿sí? Ahora, si definitivamente te es muy difícil perdonar porque el dolor es profundo en el alma, hay una cicatriz bastante marcada en ti, quedó anclado allá en el inconsciente el daño que hizo el otro porque fue una de alta violencia, por eso no puedes liberarte. Te sugiero, busca la ayuda, habla con un profesional del área de la psicología, porque en última instancia nosotros estudiamos todo el tiempo, es lo que leemos, es nuestro objeto de estudio y por eso tenemos digamos, el mapa armadito para poder ayudar a la gente a volver a equilibrarse cuando ha tenido el dolor en el alma y en el cuerpo tan grande. Entonces, en ese caso, si no es tan fácil perdonar, te sugiero, encuentra la ayuda de alguien que te vaya ayudando a mirar la vida distinta y a sanar tu mundo interior para que lo puedas hacer y liberarte de esa presencia. Mientras esa persona, mientras haya rencor, tienes ese permanente presente del otro en la vida tuya. Recuerda, solo puedes ser feliz en este momento. Y si este momento está empañado por las cosas que hizo otra persona o por las cosas que hiciste tú e hicieron daño, pues no vas a poder ser feliz aquí y ahora. Y tú puedes ser feliz y te lo mereces. Ahora, ya miramos cómo puedo ser feliz en el presente por las cosas del pasado. Ahora, miremos, y ya te lo he dicho varias veces, cómo puedo ser feliz en el presente, aquí y ahora. ¿Qué pasa en el aquí y en el ahora? ¿Cómo puedo hacer aquí y ahora? Si ya perdoné o si no tengo la carga del pasado, ¿cómo se es feliz en el presente? Recuerda que te lo he dicho a través de los placeres, de las pasiones y del darse. Y quiero hacer mucho énfasis en las dos últimas porque siento que definitivamente tener una pasión es muy importante y si no la tiene, vela consiguiendo. ¿Qué cosas en la vida son esas que te ayudan a ti a sentir que te metes a eso y se pierde el tiempo y el espacio? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo cojo mi guitarra y me pongo a cantar, a mí me pasa el tiempo. Yo saco una canción o canto canciones que cantaba cuando era joven o trato de sacar nuevas canciones. Eso me lleva tiempo y yo puedo pasar 2 horas, 3 horas y ni me da hambre, ni siento el agobio, no, ni me siento cansado. Me pasa el tiempo, ¿sí? Es porque estoy metido en algo que me apasiona y si me apasiona lo quiero hacer y sale de mí ese bienestar que tengo internamente y externamente. Mientras estoy haciendo eso, separa el futuro, separa el pasado, ya no tengo ni rencor, ni tengo el miedo, solo estoy centrado en lo que me apasiona. El miedo se pierde y ahí, en ese momento, soy feliz. Ojo, cultiva una pasión. Si tienes hijos, ayúdale a cultivar una pasión a tu hijo. Con eso previene la depresión, la angustia, la ansiedad. Puede prevenir el uso de sustancias psicoactivas, muchísimas cosas. Digamos que el no tener una pasión es un factor de riesgo en muchas cosas y es importante tenerlo en cuenta. Liliana nos dice que el perdón libera el alma, ¿sí? Y desvanece el miedo. Qué lindo esa frase. Gracias, Liliana. Entonces, pilas con esto. Tengamos una pasión y a los hijos cultivémosles una pasión. Ayudémosles con eso a prevenir muchas situaciones de salud mental. Si un niño le coge amor a la lectura y se apasiona por la lectura, difícilmente se va a sentir solo cuando no tenga personas o cuando está en una situación de aislamiento como la que hemos tenido en este tiempo, ¿sí?
Entonces, cultivemos nuestras pasiones y ayudémoselas a cultivar a nuestros hijos. Y en el darse, cuando tú haces cosas que le sirven a otro, cuando tú lo que haces sabes que a otro le sirve y las haces precisamente porque sientes que quieres dar de lo mejor para ti para que los otros se sientan bien, esa es la verdadera felicidad. Ya te lo he dicho varias veces. Es la verdadera felicidad. La del donarse, la del entregarse. Cuando uno, a ver, el verdadero amor es precisamente manifestado desde ahí. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la Madre Teresa es una persona que reconocemos como una persona que fue el amor hecho encarnado en una persona. Ahora, ¿en dónde hizo su labor la Madre Teresa? La hizo al lado de los más pobres, se entregó plenamente, ¿sí? En algún momento la Madre Teresa estaba con una persona, un leproso, que lo tenía en sus brazos, estaba a punto de morir, y le pregunta pasó una persona, un visitante, y le dice, uy, madre, esto yo no lo haría ni por toda la plata del mundo. Y volteó ella y le dice, yo tampoco. Correcto. Hay algo más allá que las comodidades, que los placeres, ¿sí? El dar genera una cantidad de químicos internamente cuando tú haces algo por otra persona y otra persona agradece o no agradece, pero tú sabes que eso que hiciste lo recibió alguien como algo beneficioso para sí mismo, empiezan a ocurrir adentro de ti unos cambios químicos que generan una gran paz y una tranquilidad para la vida. Lógicamente estoy hablando de cuando lo haces simplemente por dar, no porque tienes por dentro la necesidad de que otros te vean dando, por ejemplo, ¿sí? Me llama mucho la atención cuando empezó esta pandemia que muchas personas de una manera muy generosa y muy amorosa se fueron con platica en la mano y le dieron a los vendedores a las personas que estaban haciendo cosas en los semáforos o a los vendedores informales o a las personas extranjeras, a venezolanos que estaban por allí y necesitaban, y les regalaban un dinero. Lo que yo no podía entender era ¿para qué se filmaban haciendo eso? ¿Sí? ¿Cuál era la necesidad de filmarse? Estoy seguro que su necesidad era dar. ¿Era dar o era el reconocimiento? ¿Sí? Yo lo que te estoy hablando de que la felicidad viene cuando tú no necesitas un reconocimiento. Ahora, ¿por qué? Porque si estás dando para que te reconozcan y no te reconocen, pues no vas a tener felicidad, vas a tener una gran decepción, ¿sí? Pero cuando das y sabes que el otro recibió desde ese beneficio, adentro de ti empiezan a pasar cosas muy interesantes. Hay una hormona que se activa y que se llama oxitocina. La oxitocina solo la puedes conseguir en los momentos de la lactancia, cuando tu mamá te lactaba, o cuando experimentas una gran sensación de paz y de armonía contigo mismo. La oxitocina, que es muy difícil, no se puede conseguir, es una droga, sí existe oxitocina veterinaria, pero no existe la oxitocina para que tú vayas a la farmacia y la tomes tú, no existe, ¿sí? Entonces, en esos casos, ¿cómo tomamos oxitocina? En los momentos en donde realmente estamos en paz y en tranquilidad y vivimos la plenitud interna, sale la oxitocina y la oxitocina eleva el colágeno y nos hace sentir muy, muy bien, ¿sí? Entonces, esas son formas de vivir la felicidad presente. Entonces, ya te he dicho, felicidad presente a través de los placeres. Ya hablamos de los placeres y de la grandeza y de la belleza de los placeres. Hay que tener placeres, pero hay que tener cuidado porque generalmente si centramos nuestra felicidad en los placeres, es muy probable que llegue un momento en donde ya no tengamos estímulos que nos generan placer, porque nos habituamos a los placeres. Los placeres, las pasiones y el darse. La felicidad, ¿cómo puedo ser en el presente? Feliz por las cosas pasadas, ¿sí? Porque en últimas, las cosas positivas las agradezco y mucha oxitocina aparece cuando tú agradeces.
¿sí? Y frente a las cosas negativas que tú hiciste, pides perdón. Y si te las hicieron a ti, perdonas, ¿sí? Ese es el elemento. Ahora, déjenme por favor que Luisa nos escribió algo. Me encanta lo que Luisa está proponiendo allí. Se puede justificar el por qué es difícil no perdonar al otro con muy buenas razones, pero al final el daño es de la propia alma. El no hacer el propio, el daño que el otro hizo ayuda a pasar la ofensa. El no identificarse con el daño, ¿sí? Es muy bueno esto que dice Luisa, cuando es que si yo siento que el otro me dañó, fue el argumento que elegí, pero yo puedo elegir que por mucho que tú quieras, no me vas a poder dañar. ¿Recuerdan una frase que vimos en una sesión anterior? Yo no puedo hacerte sentir bien a menos que tú quieras, pero tú tampoco me puedes hacer sentir bien a menos que yo quiera. Yo no puedo hacerte sentir mal a menos que tú quieras, pero tú tampoco me puedes hacer sentir mal a menos que yo quiera, que yo te dé el permiso, ¿sí? Entonces, es bien importante eso. Bien, vamos entonces a lo que nos trajo aquí, la felicidad futura. ¿Cómo puedo ser feliz hoy? Acuérdate, solo puedo ser feliz en el aquí y en el ahora. ¿Cómo puedo ser feliz hoy? Por las cosas que vienen, que todavía no ha pasado, porque puedo generar muchísima infelicidad por las cosas que vienen. Es más, lo hemos dicho incluso en varias ocasiones, miedo y futuro están asociados. Es difícil sentir miedo si tú estás en el presente, pero es facilísimo cuando empiezas a pensar en las cosas que tienes que presentar mañana, en las cosas que tienes que pagar, en el informe, en una cosa u otra, ¿cierto? Cuando tú empiezas a vivir tu vida desde el futuro, es muy posible que tú puedas sentir miedo. Sin embargo, es probable que tú puedas estar hoy muy feliz con respecto a lo que aún no ha llegado para ti, ¿sí? Y en esto tendríamos entonces que hacer una diferencia muy fuerte entre lo que es el pesimismo y la desesperanza versus lo que es el optimismo y la esperanza como contrapartes uno del otro. Yo puedo estar aquí y ahora con una mirada del futuro pesimista o como una mirada del futuro optimista. Puedo estar en este momento en desesperanza con respecto al mundo o a este tiempo o a lo que viene de aquí para allá, o puedo enfocarme en la esperanza. Lo que sí te quiero decir es que vuelve y juega. Lo que te he dicho todo el tiempo es, depende de la manera como interpretas las cosas. Depende de la lectura que decidas hacer, no de las realidades que pasan. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo obtenemos los resultados que obtenemos? Miren, obtenemos los resultados que obtenemos porque pensamos como pensamos. Todo empieza con un pensamiento. Depende del pensamiento que tú sacas de ti, empiezas a tener elecciones, acciones y emociones. Tu pensamiento hace que emociones de una manera y esas acciones, esas emociones anclan las elecciones que hiciste y las acciones y te dejan pegado de ellas. Tu emoción es como el pegamento que hace que esos pensamientos y esas acciones se queden anclados y permanezcas haciendo las mismas cosas todo el tiempo, ¿sí? Por eso tenemos los resultados que tenemos. Si nosotros cambiáramos la forma de pensar, pues lógicamente haríamos o tendríamos otras elecciones y tendríamos otras acciones. Por tanto, también tendríamos emociones muy distintas y posiblemente podríamos tener resultados sostenibles en el tiempo de una manera distinta. Pero aquí quiero detenerme un momentico. ¿Por qué tú piensas como piensas? ¿Por qué tú piensas como piensas? Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué? Por la manera como fuiste educado, cosas que te han pasado, por la biología tuya,
la manera como narras las cosas que te han ocurrido, las narrativas que utilizas, por los intereses y las inquietudes que te movilizan. Todas esas cosas hacen que tú pienses como piensas, ¿cierto? Sin embargo, ese pensamiento que tú tienes está ligado fundamentalmente al pasado. Piensas como piensas hoy por todo lo que ha ocurrido en tu vida, porque todas estas cosas que te dije hacen parte de tu historia. Por tanto, nosotros no pensamos en presente, nosotros pensamos en pasado. Y ahí es donde está el reto más grande, ¿sí? El reto grande es que los nuevos pensamientos tendrían que aparecer en la medida que tome la decisión de dejar el pasado atrás, de dejar de pensar como pensaba en el pasado. Puedo elegirlo, claro, cuando yo decida hacerlo, pero tengo que hacer un alto y asumir conciencia. Si yo sigo haciendo las cosas que hago y no me detengo a mirar los pensamientos, estoy más entretenido viendo partidos, viendo telenovelas, viendo series en Netflix, jugando a los jueguitos en el computador, chismoseando y pasando de una noticia a otra. Difícilmente tú vas a cambiar tus pensamientos. Tendrás que mirar tus pensamientos. ¿Cómo piensas tú? Porque lo decíamos la vez pasada, ¿sí? No vemos el mundo como es, nosotros vemos el mundo como somos. ¿Y qué somos nosotros? Los pensamientos que tenemos. Tenemos más de 300 pensamientos en el día, las mujeres más. ¿Sí? Ese estudio lo hicieron los franceses, piensan muchísimo más las mujeres que los hombres, por eso también hablan más las mujeres que los hombres, ¿sí? Y esos pensamientos, ¿cuál es el problema? Que también en las investigaciones, estas investigaciones se han hecho en Estados Unidos, y las personas no solamente pensamos más de 300 pensamientos en el día, sino que además los mismos pensamientos de ayer son los pensamientos de hoy. ¿Sí? Economía de escala, simplemente pensamos porque tenemos la manera de observar la realidad. Hay circuitos neuronales que están instalados y por economía nosotros pensamos todos los días lo mismo. Ya están establecidos los circuitos neuronales. Entonces tenemos todo el tiempo la misma situación circundante. Por eso vemos el mundo de una manera particular, de acuerdo a la manera como pensamos, a lo que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros nos demos cuenta de los pensamientos y empezamos a tener otros pensamientos, podremos cambiar la realidad que tenemos, los resultados que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Insisto, esto es algo que tiene su esfuerzo. Si tú sigues acomodado en una condición de no hacer absolutamente nada diferente, pues vas a tener los mismos resultados. Si sigues pensando como piensas, seguirás eligiendo como eliges, actuando como actúas, emocionando como emocionas y teniendo los mismos resultados. ¿Sí? Tendrías que parar en tu vida, hacer un alto y un alto consciente que exige muchísima energía, en donde que te obligue a transformar muchas acciones, muchas cosas que haces cotidianas para poderte dedicar a mirar tus pensamientos y a transformar tus pensamientos. Pero lo que sí puedo decir es que un pensamiento negativo genera elecciones difusas y acciones que posiblemente son negativas, emociones contractivas que dañan mucho y resultados desfavorables. Mientras tus pensamientos sean más positivos, más en perspectiva, más abiertos, con más posibilidades que imposibilidades, pues lógicamente tendrás situaciones distintas. Tus elecciones muy probablemente sean diferentes, sean muy posibilitadoras, tus acciones serán acciones coherentes, que agrupen, que aglutinen, que colaboren, que te generen bienestar. Las emociones que tendrás son de paz y armonía, de felicidad, de alegría, y los resultados seguramente irán en consecuencia con eso. Recuerda, obedece fundamentalmente a lo que tú decides hacer contigo mismo. No es algo que lo puedas delegar a otras personas. Tú no puedes,
es que es muy especial. Mira nuestro lenguaje. Me hiciste pensar tal cosa. No, nadie te puede hacer pensar nada. Nadie puede hacer que tú cambies tu pensamiento. El pensamiento tú lo cambias porque has tomado la elección de cambiarlo. Tú has tomado la decisión de cambiarlo. Mientras tú pienses cómo piensas, vas a estar en algo que un autor que se llama Joe Dispenza nos dice, mientras nosotros tengamos este tipo de pensamientos, vamos a estar clavados en un pasado conocido. Por tanto, si tú estás en un pasado conocido, es lógico que pienses hacia dónde va tu futuro. Ese futuro es un futuro predecible. ¿Sí? Entonces, si tú estás pensando como piensas, tú si te puedes mirar hoy, si no haces nada, ¿cómo vas a hacer en 3 años, en 5 años, en 15 años, en 20 años? Si no cambias la manera de pensar, ya sabes cómo va, cuáles son los resultados que vas a tener en el tiempo, porque el pensamiento es pasado, un pasado conocido que nos da un futuro predecible. ¿Quieres salir de ese futuro predecible? Listo. Entonces, tállate un poquito. Sal de la zona de confort. Deja de estar viendo tanta televisión, tantas noticias, tantos juegos y pasa tiempo más que inquietándose, revisando tus pensamientos. Ojalá simplemente, ni siquiera los tienes que revisar, simplemente con estar ciertamente calladito, como lo estuvimos ahora, ¿no? Quietecitos, allí un momento, respirando profundamente sin pensar nada, ya con eso estás parando esos pensamientos. Y al parar tus pensamientos, es probable que puedas crear unos nuevos, incluso sin tener conciencia de ello. Pero sí tienes que parar, tienes que hacer alguna cosa para eso, porque solito, en una vida tan agitada, en donde simplemente estás trabajando y trabajando y trabajando, produciendo para esto, y tal vez buscando la forma de divertirte y de entrar en el mundo de los placeres, te pierdas la posibilidad de tener cambios rotundos en tu vida que te generen mayor bienestar, ¿sí? Entonces, pilas con esto, es muy importante este esquema porque este esquema te permite entender en dónde está la esencia. Cambia tu manera de pensar y cambiarán tus resultados. ¿Sí? Quienes hemos hecho este trabajo podemos dar fe de la ganancia absoluta de entrar en un proceso que no, a veces no ha sido fácil, en el caso mío no ha sido fácil, pero he podido tener los frutos de vivir resultados muy distintos a los que tenía cuando era niño, cuando era joven o adolescente. Entonces, mi invitación es, ¿que te tienes que tallar? Sí, claro. Tienes que parar muchas cosas que pueden generar cierto bienestar en algún momento, pero esto es bienestar futuro. Esto es sentir que hoy estás haciendo algo y que esto no solamente hoy te hace sentir bien, sino que con el tiempo ese bienestar se va a mantener. ¿Listo? Bien. Un aspecto importante y que tiene que ver, no solamente tiene que ver con la felicidad pasada y con la felicidad presente, ¿cierto? Y aquí te voy a pedir que tengas a la mano esa hojita y ese lapicerito que te pedí que tuvieras a la mano, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por favor, ten a la mano el lapicero. Vamos a hacer lo siguiente. A continuación, yo te voy a decir 5 frases. ¿Sí? Esas 5 frases, puede ser que tú estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con la frase, con cada frase, ¿sí? Entonces, si estás en desacuerdo completo, le pones a esa frase un número 1. ¿Bien? Si estás en desacuerdo, si estás muy en desacuerdo, 1. Si estás en desacuerdo, 2. Si estás ligeramente en desacuerdo, un poquito en desacuerdo, 3. Si ni estás en acuerdo ni en desacuerdo, le pones 4. Esa es la calificación media. ¿Listo? Si estás ligeramente de acuerdo, poquito de acuerdo, esto como que tiende para allá, le pones 5. Si estás de acuerdo, no, eso sí me pasa, le pones 6. Pero si dices, uy, no, eso me pasa y mucho, le pones 7. ¿Sí? Entonces recuerda, el punto medio es 4. Voy a mantener esta tablita aquí por si necesitas tener la referencia, ¿sí? Entonces,
La idea es que tú pongas el número que corresponde a cada una de estas frases de acuerdo a esta tabla. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Estamos listos? Voy con la primera pregunta. Discúlpenme, por favor. No tengo las preguntas en el computador. Voy por el libro de donde las saco. Denme un segundo, por favor. Les pido perdón por este olvido. Qué pena con ustedes. Muy bien, voy con las preguntas. La primera pregunta es esta. Esto es tomado de un libro que se llama La auténtica felicidad. El que lo escribe es Martin Seligman. Mucho de lo que hemos visto aquí proviene de este texto, de las investigaciones de Seligman. Seligman inventó algo que se llama la psicología positiva. Es una psicología que no está centrada en la patología, que no parte de mirar por qué es lo que está mal en ti, sino que trabaja fundamentalmente es qué es lo que está bien en ti. Y a partir de allí potencia todos los elementos y soluciona los elementos que son traumáticos o dolorosos para la persona. Muy bacán el libro, muy bueno, muy interesante, de mucho contenido investigativo, y si lo pueden comprar y leer, es una muy buena lectura. Tiene muchos tests que te van a permitir hacerlos y darte cuenta de tu realidad frente al tema de la felicidad, de los diferentes aspectos que componen la felicidad. Vamos a ver, ahí está la escala en donde espero que tú puedas escribir. La primera pregunta. En muchos sentidos, mi vida está próxima a mi ideal. Repito, en muchos sentidos, mi vida está próxima a mi ideal. ¿Estás muy en desacuerdo? ¿Estás de acuerdo? En desacuerdo. ¿Estás ligeramente en desacuerdo? Ni en acuerdo ni en desacuerdo. Ligeramente en acuerdo con eso. Muy en acuerdo y muy en acuerdo. Demasiado en acuerdo. Ponle el numerito, ¿sí? Del 1 al 7, ¿cuál es tu número? En muchos sentidos, mi vida está próxima a mi ideal. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la segunda. Las condiciones de mi vida son excelentes. ¿En dónde te ubicas? ¿Muy en desacuerdo? ¿Muy en acuerdo? ¿En dónde te ubicas? Las condiciones de mi vida son excelentes. Eso. Vamos para la tercera pregunta. Estoy totalmente satisfecho con mi vida. ¿Sí? Estoy totalmente satisfecho con mi vida. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Ahora, vamos para la cuarta pregunta. Hasta el momento he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida. Te la vuelvo a leer. Hasta el momento he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida. Ok. No importa el número, lo importante es que tú te des cuenta cómo estás en este aspecto. Y la última pregunta es, si pudiera revivir tu vida, en el caso, la pregunta es, si pudiera revivir mi vida, no cambiaría nada. ¿Cómo te sientes? ¿En acuerdo o en desacuerdo? Ponle el número. Bien, ahora te pido que sumes todos los números. ¿Cuál es el total? ¿Sí? Súmalo allí. Y ya te voy a decir en dónde estás ubicado. ¿Listo?
Ya está la suma. Vamos a ver. Voy a ponerte las investigaciones. Te voy a poner estos datos. Tienen que ver con las investigaciones que estas personas han hecho y que mucha parte de ella engloba la población de Estados Unidos. Algunas de ellas incluso se han hecho en otras partes del mundo y más o menos estamos ubicando a las personas en un contexto muy amplio, ¿sí? Podríamos decir que es una manera que esas investigaciones nos dicen cómo piensa una gran población. En Colombia no necesariamente estas investigaciones se han hecho de esta manera, pero es importante tenerlo como referencia, ¿cierto? Entonces, miren esto. Si estoy entre los 30 y 35, si la suma de todo esto me da entre 30 y 35, significa que yo estoy sumamente satisfecho con mi vida. Si estoy entre los 25 y 29, estoy muy satisfecho. Si está entre el 20 y 24, estoy bastante satisfecho, ¿sí? Bastante, pero no es lo más alto. Si estoy entre 15 y 19, estoy ligeramente insatisfecho con mi vida. Si mi calificación fue entre 10 y 14, tal vez me encuentro insatisfecho y por debajo de 10 estoy muy insatisfecho con mi vida. No hay problema si estás en dónde estás, eso no a nadie le afecta más que a ti. Y es importante que tú te des cuenta en qué nivel de satisfacción está tu vida, porque dependiendo de la interpretación que estás, como viste, todas las preguntas que están aquí son tremendamente subjetivas, ¿sí? Tú elegiste poner el número que pusiste porque lo sentiste de esa manera. Es probable que hoy te pasaron cosas negativas, entonces hoy no estés tan satisfecho con tu vida. Pero mira, lo importante es que entiendas que el nivel de satisfacción se puede cambiar en la medida que yo dejo de ver la vida de una manera y paso a verla de otra forma. Tú tienes la forma de cambiar la manera de interpretar la vida y hacer que tu vida tenga un valor distinto. En la medida que tú valoras muchísimo más tu existencia y estás más pleno y más satisfecho con eso, pues lógicamente te sientes en capacidad de hacer más cosas, de proponer cosas y de buscar ser exitoso en otras cosas, ¿sí? Entonces, desde ahí, por eso es tan importante trabajar en saber el nivel de satisfacción. Es muy importante tener el nivel, poder saber si tengo que empezar a hacer algunas cosas que me ayuden a mejorar en mi condición de vida. Voy a volver a ponerte las preguntas. Te voy a poner las preguntas aquí para que las mires de nuevo y que te des cuenta si hay que hacer si hay que mirar esas preguntas o mirar tu vida de una forma diferente para sentirte más satisfecho con ella. En muchos sentidos, mi vida está próxima al ideal. Ojo con esto, porque hay que preguntarse si mi ideal de vida sí es el mío o mi ideal de vida me lo está poniendo este aparato o me lo están poniendo las redes sociales. Si los ideales que yo concibo de vida si son realmente el camino que yo quiero vivir o son el ideal de mi papá y de mi mamá que yo quiero complacer. Es muy importante que tú te des cuenta no solamente si tu vida está próxima al ideal, sino si realmente el ideal sí lo tienes claro. Te recomiendo, aprovecha ahí que tienes una hojita, a mirar un video de un muchacho español que se llama Litus, con Y, Litus. Es un youtuber español y me gusta mucho el video que él tiene dame un segundo, se llama, no sé si es el tren de la vida o el tren de la felicidad. Y allí es muy gráfico la manera como él nos muestra la importancia de que nosotros realmente tengamos un ideal claro, una perspectiva clara de la vida y enfocar nuestra vida a ese ideal, ¿sí?
a entender que tiene un sentido tu existencia y que tu existencia podría dirigirse hacia allá. Pero sí es muy importante saber si hay un ideal y qué tan cercano el tren de la felicidad. Ok, gracias, Nata. Entonces es muy importante que tú logres entender si el ideal es tuyo o es un ideal impuesto. Si tú puedes empezar a transformar ese ideal para poderlo tener de otra manera, ¿sí? Porque es posible que el ideal que estés montando o no se ajuste a un propósito que vaya realmente a una vida con corazón. Las condiciones de mi vida son excelentes. Esa es una evaluación que tú haces. Si las condiciones de vida que tú tienes en este momento son las que tú quieres o no, ¿sí? Ahora, podría ser que partas de sentir que son excelentes, pero que también quisieras que fueran mejores. Las condiciones como están me gustan, pero me gustaría tener otras cosas más. Listo, tienes derecho a eso, ¿sí? Si estás totalmente satisfecho con tu vida o no. Muy importante que te lo preguntes, porque de eso depende muchísimo cómo te paras para ver el futuro. Hasta el momento he conseguido las cosas importantes que quiero en mi vida. Chévere que te des cuenta de eso. Primero, ¿de qué es lo importante? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo importante realmente en tu vida? Ojo con eso porque vuelve y juega. Muchas veces no hacemos importantes las cosas que son importantes realmente para nosotros, si no adoptamos las cosas que son importantes para otras personas y empezamos a asumir que eso que creemos o que hacemos importante es nuestro. Ojo con eso. Diferencia bien si lo que consideras importante, si es lo que es realmente importante para ti. Y si pudieras revivir tu vida, ¿no cambiarías nada? Y si quisieras cambiarla, por favor, mira, si vas a hacer que tu vida tenga sentido, ojalá y hagas algo para que cuando te preguntes esto, te respondas, no le cambio nada. Pero eso depende de ti. Tienes que hacer el trabajo tú para llegar a un momento en donde digas, mi vida es como yo la quiero. Ojo con las cosas que vas a priorizar, porque ya hemos sido lo suficientemente gráficos aquí para plantearte como reales propósitos de vida, aspectos que no siempre son materiales y que no siempre se consiguen comprando cosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que esto te dé muchas luces porque en última instancia la satisfacción con la vida es necesaria para poderle dar sentido. Y eso es a lo que nosotros con lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Mira, cuando aparece una enfermedad crónica, mira, te voy a poner un ejemplo de una de mis mejores amigas, una de mis hermanas del alma. Es una mujer enfermera con una profesión o sea, amaba demasiado su profesión porque le dio una esclerosis múltiple y le tocó dejar de ejercerla. Su esclerosis le afectó muchísimo la visión, tiene una visión muy reducida y tiene algunas partes del cuerpo con bueno, el diagnóstico inicial fue esclerosis múltiple, después cambió, pero tiene una disminución muy grande en la fuerza. En estos días estuvimos haciendo una reunión y conversando un poco sobre lo que significó para ella esa pérdida. Resulta que su novio es ciego y ellos dos nos hablaron acerca de qué significa tener una enfermedad crónica, una enfermedad que incapacita o se hace, sí, incapacita para muchas cosas. Y ambos decían una cosa que me llama muchísimo la atención y es el tener la enfermedad me permitió a mí entender cosas que jamás habría vivido. Lógicamente, si tú le preguntas a ella, ¿prefiere tenerla o no tenerla? Pues lógicamente te va a decir, no, pues yo prefiero no tenerla. Si yo le pregunto al novio de ella, ¿prefiere ver o no ver? Pues él me va a decir, claro, me gustaría ver. Sin embargo, ambos dijeron una cosa que me llamó mucho la atención. Ambos tuvieron la discapacidad después de estar en su vida sanos y tener todos los sentidos activos. Dice ella, dicen los dos, mira, yo entendí
que antes de tener esto era discapacitado. Ahora tengo cantidades de capacidades que jamás me había imaginado que podría tener. ¿Sí? He agudizado enormemente todos mis sentidos y hoy tengo más capacidades de las que tenía antes, viendo y teniendo todas las facultades que se suponía tenía. ¿Sí? Entonces hay que poner cuidado, porque es que yo puedo encontrar en la enfermedad crónica y en las peores circunstancias, puedo encontrar las situaciones más positivas para mi vida. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es cómo nosotros calificamos las experiencias que nosotros consideramos o que nos generan algún tipo de malestar o dolor. Si a mí me roban, es posible que me genere malestar, pero no necesariamente eso sea una mala experiencia. Cuando yo digo que eso es una mala experiencia, empiezo a hacer todo este proceso de pensamiento, ¿sí?, hacia acá, y al validarlo como una experiencia negativa, voy a tener una cantidad de sucesos que me hacen sentir que estoy viviendo una mala experiencia. Y no siempre que te roben es una mala experiencia. Muchas veces a ti te roban y eso implica que tienes que comprar algo nuevo que estrenas y que lo que estrenas es de calidad superior a lo que tenías. Muy maluco eso. Tal vez no, ¿sí? ¿Me entiendes? El estar calificando los sucesos de la vida como positivos o como negativos hace que nosotros estemos pensando que unas cosas que pasan en nuestras vidas son malas y otras cosas que pasan en nuestras vidas son buenas. Y eso no es así. Las cosas que pasan en mi vida simplemente son las cosas que pasan en mi vida. Y lo que pasa, simplemente yo lo vivo. Y al vivirlo, lo trasciendo, lo paso a otro nivel. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir con eso es, deja de ponerle rótulo a las cosas que te pasan en la vida. ¿Sí? Gracias, Hernando. Muy bacano tu agradecimiento. Bien, continuemos. Nos queda un buen tema y poquito tiempo. ¿Cómo nos metemos en el tema? Bueno, entonces esto nos dice unas premisas interesantes. Las valoraciones que hacemos de nuestra vida no son objetivas, son siempre subjetivas. Por tanto, las puedes transformar en el momento que tú quieras. Tú puedes cambiar la forma de leer tu vida. Y si hoy la ves de una manera, lo puedes ver de otra. Para muchas personas, ver una persona en condiciones de mucha más fragilidad, o mucha más desventaja social o económica o de salud, resulta ser una inspiración para ver el mundo de otra manera. Para otros, no. ¿Sí? Es que yo no valoro lo que estoy comiendo sabiendo que hay gente que tiene hambre. No, es que la gente que tiene hambre es la que tiene que valorar la comida. Yo la tengo, yo no tengo que valorarla. ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que esa debe ser la forma de pensar. Lo que estoy diciendo es que no siempre el mirar para abajo, no siempre el mirar para abajo te hace caer en cuenta de las cosas maravillosas que tienes en tu vida, ¿sí? Muchas veces, en otras ocasiones, es mirar tu grandeza lo que te facilita eso. Listo, nuestras valoraciones no dependen de lo que te haya pasado, sino de la manera como interpretas y cómo narras esas cosas. Ya hemos hablado mucho al respecto. Y finalmente, la mente es traicionera. Ojo con esto. Cuando yo te digo, frente a la satisfacción de la vida, uno da la calificación de la satisfacción de la vida a través de lo que ha vivido, ha pasado, ¿sí? Pero entonces nosotros decimos, es que a mí ya me pasó, es que yo ya viví esas experiencias y algunas cosas por el estilo. Entonces los recuerdos, asumimos que son los recuerdos los que nos permiten poner en una posición o en otra. Y resulta que el recuerdo no, o sea, hay estudios bien interesantes que dicen que lo que a usted le pasó, usted hoy lo narra de una manera y dentro de 10 años resulta que usted está narrando de una manera distinta a lo que le pasó esa vez. Porque la mente empieza a armar otras historias. Y dicen de esos estudios que el más del 90% de la historia de lo que usted está narrando 5 años después de que le pasó algo es otra cosa. No le voy a decir que es mentira, es otra cosa. Usted no está, su mente crea, inventa, le añade cosas. Usted no sabe cómo, pero eso ocurre, ¿me entiende?
Entonces, pilas con eso porque los pensamientos del pasado, ¿sí?, nos sirve para construir el futuro. Si es un pasado conocido, es un futuro predecible. Podemos cambiar este pasado, sí, cuando hoy, en el aquí y en el ahora, hago un alto y empiezo a cambiar mis pensamientos de tal manera que eso que era predecible, que uno podría decir, si vos seguís pensando como estás pensando, vas a llegar allá, puede empezar a cambiarse y uno tenga un futuro diferente porque hoy empecé a pensar distinto, ¿sí? Las malas experiencias lo fortalecen a uno. Entonces, mira el nuevo modelo. Nuevos pensamientos me llevan a nuevas elecciones, a nuevas acciones, a nuevas emociones y a otros resultados, lógicamente. Listo. Pero, ¿cómo ves tu futuro? Pregúntate por un momento, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves el futuro del país? ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes? ¿Sí? Ok. Te preguntas, y es muy probable que voy a hablar para las personas que ven un futuro sin mucha esperanza. ¿Sí? Mi abuelo decía de mi generación que mi generación se iba a perder. Mi papá dice de la generación de mis hijos que de ahí no hay nada que sacar. Estoy viendo personas de mi edad que están hablando de que los centennial y los millennial no van para ninguna parte. Mira, la manera como asumimos el futuro generalmente está obedeciendo a una manera de pensar que cuando vimos los dos círculos del amor el amor y del miedo, estamos hablando de una mirada desde la escasez o desde la abundancia. Una forma de interpretar la vida desde la carencia o desde la completud. Vemos el futuro como nos den ganas de verlo, como pensemos. Y créeme, el futuro será lo que tenga que ser. Y como especie nos adaptaremos a cualquier circunstancia y haremos lo mejor que podamos con lo que tengamos. Así como nos tocó a los que estamos viviendo en este momento, la generación nuestra, adaptarnos a las circunstancias y vivir con eso, aún sabiendo nuestros abuelos que de nosotros no se iba a esperar nada, que íbamos a acabar con todo. ¿Sí? Mira, tu futuro será lo que tú quieras hoy, lo que tú pienses hoy y proyectes hoy. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Tienes toda la razón. Eso lo decía Henry Ford. ¿Sí? Bien. Entonces déjame adelantar un poquitico porque hay pesimismo y hay optimismo en nuestro pensamiento de acuerdo a situaciones negativas. Entonces voy a hablar de las situaciones negativas y de las situaciones positivas. ¿Cómo nos podemos parar frente a las cosas positivas y frente a las cosas negativas? ¿Sí? Entonces, quiero que me presten mucha atención porque es posible que me enrede. Si me enredo, ustedes me van a poner allí en el chat, no entiendo, y por favor me dices qué es lo que no entiendes para yo saber qué es lo que tengo que explicar. ¿Sí? Mira, nos pasan cosas en la vida. Es imposible que la vida vaya derecha. Pasan cosas en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Sí? Hemos visto cosas muy desastres que han pasado. Nadie los predice. De un momento a otro ocurre. Hay un temblor, se cayó la casa. ¿Quién iba a pensar que se iba a caer la casa? Posiblemente esperemos temblores, pero que la casa mía se caiga, eso no lo esperaba. Se murió mi mamá, se murió mi no sé, se murieron gente, ¿sí? Se murió mi vecino. O sea, la vida trae esas situaciones. No son situaciones negativas. Estoy hablando de sucesos que son negativos porque producen un dolor. No necesariamente son malos, producen dolor. ¿Sí? Esas situaciones de la vida que podríamos decir son situaciones negativas,
y me ponen a mí en una mala situación, yo las puedo ver de manera optimista o de manera pesimista. ¿Sí? Esa situación es negativa. Una persona pesimista, ¿sí? Se plantea frente a las cosas negativas como si esas cosas fueran permanentes. ¿Sí? Y una persona optimista vería esas cosas negativas como transitorias. ¿Sí? Tú puedes ver que frente a una cosa, a una situación negativa, hay gente que dice, por ejemplo, uy, no, es que nosotros sí somos muy de malas. Hay gente que dice, no, es que nos lo ganamos porque nosotros, o sea, esta pandemia, esto es un castigo, ¿sí? Es permanente. ¿Sí? Por más que me esfuerzo, eso no me resulta. ¿Sí? Eso es una condición permanente. Siempre me estás regañando, siempre, eso siempre y eso es nunca. Son muy propios ante las cosas negativas, son expresiones que hace una persona pesimista. ¿Sí? Mi profesora me la montó a mí y es el único que la tiene montada. ¿Sí? Nunca me diriges palabra. Mira, siempre, nunca. Yo soy el más de malas. Esto es permanente. Esto daña mi vida en todo el tiempo, ¿sí? Mientras el optimista ve las cosas de una manera transitoria. Por ejemplo, esta vez me pasó. En vez de decir yo soy muy de malas, dice, uy, no, madre, esta vez me tocó a mí. ¿Sí? O en vez de decir, por más que me esfuerzo no me resulta, dice, el optimista diría, me falta ensayar otras posibles soluciones. Esta vez no funcionó. Me falta ensayar otras soluciones. Ante siempre me estás regañando, este diría, siempre me estás regañando si yo no hago tal cosa. Ante esta frase propia del pesimista, mi profesora me la montó a mí, este dice, mi profe está de mal humor. Hoy como que se levantó con el pie que no era, ¿sí? O nunca me diriges la palabra últimamente, no es siempre. Es muy importante diferenciar entre lo que es permanente y lo que es transitorio, ante lo que consideramos sucesos negativos. Las cosas que me pasan y no son positivas, no me hacen sentir bien, realmente es una cosa que lo podría poner como algo permanente o es algo propio de este momento particular que está pasando, que está ocurriendo. Si quieres ver la vida de manera optimista, vas a tener que empezar a mirar la manera como interpretas, cómo narras esos momentos difíciles de tu vida. Si tú empiezas a entender que las cosas que te están pasando ahora, es una cosa particular de la hora, no podemos decir que toda la vida ha sido de esa manera, te vas a sentir muchísimo mejor. ¿Sí? Otra cosa que ocurre es que ante los sucesos negativos puede que nosotros consideremos que esto que me está pasando me está dañando toda la esfera de mi vida, es universal, interviene en todas las áreas de mi vida o es específico en un área de mi vida. ¿Sí? En un área de mi vida. Por ejemplo, una persona pesimista considera esos sucesos negativos como que dañan todo el universo. Por ejemplo, todos los jefes son injustos. Una persona optimista diría algo muy específico. Mi jefe actuó injustamente. ¿Sí? Mi jefe ante lo negativo. O yo soy muy bruto. El optimista diría, ella piensa que yo soy muy bruto. Cosas distintas. El juicio mío sobre mí mismo que el juicio que el otro hace. Los libros son inútiles. Este libro es inútil. Mi vida quedó hecha un desastre. O sea, en todo, es universal. Este dice, mi vida afectiva específicamente está dolida. O quedó hecha un desastre, si tú quieres. No tiene sentido seguir luchando. Todo, vuelve otra vez al todo. Y el optimista diría, no tiene sentido seguir luchando para conseguir ese puesto.
para una cosa específica. Date cuenta que ante una cosa negativa es muy importante que yo decida, que yo me dé cuenta si es algo permanente o es algo transitorio y si es algo universal o es algo específico. Eso salva la vida. Créeme que salva mucho la vida. Yo todo el tiempo estoy atendiendo personas que tienen situaciones de duelo afectivo, porque alguien se murió. Voy a poner un ejemplo de que alguien perdió a una persona porque su pareja se fue o no quiere más la relación. Y entonces, generalmente empiezan a decirme, no, es que esto es muy doloroso, esto me dañó, y tengo que hacerle la pregunta, ve, hazme un favor, dime frente a eso, ¿sí? Eso es temporal, el dolor que estás sintiendo, ¿es temporal o temporal o es permanente? ¿Es transitorio o es permanente? Si es temporal, si tú entiendes que el dolor que estás sintiendo es este momento, porque mi pareja se fue, porque tengo tristeza, pero eso al cabo de 6 meses ya es distinto. Si yo entiendo que es transitorio, yo puedo ver el mundo de una manera optimista. Pero si yo digo, no, es que se me jodió la vida, ¿sí? Esto nunca va a cambiar. Si yo lo asumo permanente, pues claro, mi manera de ver el mundo a futuro es desastrosa. Y pasa exactamente igual con la parte del espacio. El otro es el tiempo, ahora en el espacio. Es algo que daña todas las áreas de mi ser o daña un área específica de mi ser. Entonces se lo pregunto a la gente y la gente me dice, no, pues es particularmente lo que tiene que ver con la relación de pareja. Bueno, entonces la parte laboral, bien, tu parte de aprendizaje está bien, tu salud está bien, tu relación con tu familia está bien, tu espiritualidad está bien, tu parte económica está bien. Lo que se dañó es la parte afectiva, una esfera de tu vida. Cuando tú logras entender que es una esfera de tu vida y no toda tu vida, puedes ver el mundo con optimismo. Estoy hablando de las cosas negativas, ¿me entiendes? Las cosas que calificamos como situaciones negativas. Ante las situaciones que calificamos como cosas positivas, pues la cosa es distinta, ¿sí? Porque lógicamente, ante las cosas positivas, perdóname, de las conclusiones frente a las cosas negativas. La mirada pesimista, una persona interpreta que lo negativo es permanente y es universal, mientras ante las cosas positivas, la persona dice que son transitorias y específicas. Es decir, que las cosas positivas que le pasan son por el momento, es que fui muy de buenas, y que las cosas positivas que le pasan son específicas. No, es que pues, yo soy muy de buenas, pero en esta área. ¿Sí? Entonces, ante las cosas positivas, si debiera ser una mirada optimista, plantea la vida, como lo vamos a ver enseguida, lo positivo no es transitorio, no, es permanente y no es específico, no, es universal, es en todo, es que yo soy un berraco. ¿Sí? Lo vamos a ver de esta manera. Los sucesos positivos, ¿sí? Lo transitorio es propio del pesimista. Si el pesimista ve lo positivo, pero como, no, de buenas yo, sí, mi día de suerte, no, pero es que yo realmente es que me he esforzado mucho para llegar ahí, ¿sí? O no, es que lo cogí cansado y por fin le pude ganar, ¿sí? Y observa, eso dice el pesimista. El optimista, por el contrario, dice, no es mi día de suerte, no, es que yo soy un suertudo, en realidad es que yo tengo muy buena suerte, ¿sí? Ante lo positivo, me he esforzado mucho. No, el pesimista dice, no, es que yo tengo talento, pues es natural que a mí me vaya bien dictando una charla, pues que yo estudié para esto, ¿sí? Yo soy profesional en esto. O lo cogí cansado. No, el optimista dice, no, el otro no es tan bueno como yo, la verdad es que yo soy muy bueno. ¿Sí? Entonces, ante lo positivo, el optimista lo entiende como una cosa permanente, el pesimista lo entiende como una cosa transitoria, y pasa exactamente igual con la parte universal. Ante las cosas positivas, el pesimista ve esas cosas como no particulares de una situación específica,
se me da bien las matemáticas, ¿no? El optimista dice, no, yo soy muy inteligente, es decir, coge toda la vida y la engloba allí. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, mis amigos? Que si queremos ver la vida con optimismo, tenemos que entender las cosas negativas que nos pasan como situaciones transitorias, que van a pasar, es el momento. ¿Sí? No, esto es propio de este momento, pero en 2 semanas las cosas van a ser distintas. Si yo logro entender que eso no es universal, que no es general para mí, que no es permanente en mí, yo puedo estar mucho más tranquilo. Y si puedo entender que lo positivo en mí, las cosas negativas son específicas, para mí es tremendamente importante hacerlo, ¿sí? Y si las cosas positivas yo las veo como permanentes y universales, también, ¿sí? Entonces, mi invitación, mis amigos, es decide ver la vida como los ojos que tú quieres hacerla, pero empieza a ver las cosas que te pasan negativas como cosas que son muy particulares de un momento dado y que no afectan toda la existencia, sino que por el contrario, las cosas positivas hacen parte de tu mundo cotidiano, que tú eres una persona llena de suerte, llena de éxito y que lógicamente te pasan esas cosas por toda la grandeza que hay en ti y la puedes expresar, ¿sí? Puedes ver el mundo como tú quieras, puedes mirar el futuro de la manera que quieras mirarlo, pero recuerda que eso que tú estás mirando define, de la manera como estés pensando y mirando el futuro, define los resultados que vas a tener. Bien. Mis amigos y amigas, hemos llegado como al último momento, me quedan 5 minutos para terminar esto. Hemos pasado por un camino muy interesante. Quiero recordarles, permítanme, me devuelvo, quiero recordarles los módulos en los cuales nos hemos involucrado, porque me gustaría que ustedes, que todos hicieran un comentario allí para que puedan entender este camino, ¿qué les ha dejado a ustedes? Miren, no hay ningún problema si no les dejo nada. Lo que quiero es saberlo. Si no les dejo nada o, o la apreciación que ustedes pueden hacer de lo que se hizo no es adecuada, pónganlo por aquí. Si tienen críticas al respecto de las cosas que vivimos y si tienen cosas positivas y esto les dejó algo, por favor escríbanlo. Tuvimos 4 encuentros. En el primero trabajamos cómo interpretamos la realidad, entendimos que cada uno tiene una manera de interpretarla. ¿Sí? El segundo trabajamos del pensamiento rígido al pensamiento flexible. El tercero trabajamos del miedo a la confianza. Y el cuarto trabajamos del optimismo y la esperanza, o sea, el camino hacia al optimismo y a la esperanza. Me gustaría que ustedes, durante estos 5 minutos que nos quedan, escribieran qué evaluación hacen de esto, mirando el impacto que tiene sobre sus vidas, ¿sí? Por favor, que no sea bueno o malo, sino simplemente en mí no ha pasado nada, no le he visto sentido, por una payasada, o en mí ha tenido impacto porque he podido hacer esto. He mejorado en esta parte o en esta parte, en esta parte. ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho esto y voy a estar leyendo sus evaluaciones aquí y ahorita vamos a finalizar. Okay, muchas gracias.
Muchas gracias. Están muy bonitos esos comentarios. Bien pueden. Importante para nosotros saber qué impacto tiene este ejercicio y este tiempo que ustedes invirtieron y se regalaron en estas charlas. Todavía tenemos tiempo para que hagan más comentarios. Importante para nosotros también saber, discúlpenme un segundo, voy a conversar. Importante para nosotros saber si esto les sirve en este momento de contingencia. También es rico saber si apoyó o aporta en este momento en donde hemos tenido que vivir el encierro y este tipo de cosas. Es rico saber si hay aportes en ese sentido. Muy bien. Se preguntarán qué es lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo es, voy a amplificar el sonido de mi celular porque le pedí a Natalia que así como el primer día abrió el espacio a través de una llamada telefónica, lo cierre en este momento y cierre este espacio también ella. Por eso, permítanme, la voy a llamar para que ella haga como las palabras de cierre y pueda cerrar todo este tiempo y todo este espacio. ¿Sí? Voy a ponerla al teléfono. ¿Te has ocupado trabajando? Sí. Ah, bueno, chao. A ti. Pulpa te recomienda. Ok. Natalia queda con ustedes. Hola, Nati. Te están escuchando. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, como les decía José Luis, darles las gracias a todos los que se dieron esta oportunidad, los que aceptaron esta invitación, participaron con toda la disposición. Disculpa, Natalia. Realmente es un espacio que la cooperativa Inversión Humana. Nati. Han pensado Quítale, como para todos nosotros. Dime. Quítale el volumen al equipo tuyo. La idea es que esperamos que les haya servido mucho, que para ustedes haya sido de mucha utilidad y
que para la vida les deje pues, como legados y enseñanzas. Contingencia, esto también cobra como un significado diferente. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos, gracias por participar y esperamos poder seguir generando espacios así que además nos ayuden a estar desde la virtualidad muy presentes con todos. Les repito, gracias a todos, al personal de Los Herón que también se vinculó mucho en estas capacitaciones y a todos por recibir esta invitación. Esperamos que en próximas ocasiones podamos tener la participación de muchas más personas, pero a todos ustedes muchas gracias y ojalá esto les quede como un regalo para la vida. Muchas gracias a José Luis también por compartir con nosotros estos conocimientos, estos espacios y estas, digamos que, y bueno, desearles a todos una feliz tarde, una feliz noche. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les agradezco mucho permitirme entrar en estos 4 encuentros a las vidas de ustedes. Es muy generoso de su parte y le da mucho sentido a mi profesión y a mi existencia poder hacer estos encuentros. Les agradezco enormemente la paciencia y les pido disculpas de nuevo por la sesión pasada donde el internet me jugó una mala pasada y nos jugó una mala pasada. Sin embargo, el mundo es así y la flexibilidad nos tiene que llevar a aceptar las condiciones que la vida nos presenta y adaptarnos a ella. Muchas gracias por acompañarme en esa dinámica de adaptación. Me queda decirles, la vida es su vida, es la suya. Hasta aquí lo único que puedo hacer es entregarle algunos elementos que pueda ser utilizados por ustedes para hacerse cargo de ella de una mejor manera. Mi invitación es precisamente a que se hagan cargo de su felicidad y que lo hagan poniendo en práctica esto y muchas cosas más. Dedíquenle tiempo a su vida, a su transformación, porque lo último es lo único que queda. Además, algunos de ustedes tienen hijos, tienen sobrinos o tienen nietos a los que están educando y solo será posible educar bien si hacen ustedes los cambios en sus vidas que necesitan para no transmitir las cosas que a ustedes les están pesando y que dañan mucha parte de su existencia para que ellos tengan que vivir exactamente lo mismo que ustedes vivieron. Pero son transformaciones que vienen de adentro. Cuando tú te haces cargo de tus cambios, no transmitirás tanto dolor como el que pudiste haber tenido en tu proceso de crecimiento. Mi invitación es a que todo esto lo hagas práctico. Si no lo puedes llevar a la cotidianidad, no sirve para nada, ¿sí? Llévalo a la cotidianidad. Dejo acá mis datos, perdón, por si en algún momento tú sientes que necesitas escribirme o tener algún contacto conmigo, con mucho gusto estaré ahí pendiente para dar respuesta a tus inquietudes o necesidades. Estos son mis datos, ¿sí? Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Como dicen los paisas, en camino largo hay desquite y es posible que nos encontremos. Muchísimas gracias y estaré pendiente de un nuevo encuentro con ustedes. Éxitos.